Podcast de MA3, tu academia online de oposiciones en fisioterapia. Temarios propios actualizados, orientación personalizada, apoyo y motivación, simulacros, test y mucho más. En el episodio de hoy, entrevistaremos a Elena Blázquez, creadora de Opocampus. Hoy os traemos la segunda parte de la entrevista que Marta Álvarez realizó a Elena Blázquez de Opocampus. Si todavía no la conoces, pues te recomiendo que vayas al episodio anterior, donde comenzamos pidiendo a Elena que se haga una pequeña autopresentación. Siguiendo el hilo del episodio anterior, esta entrevista busca dar recursos para ti, opositor u opositora, que busca realizar su camino opositor de la mejor manera posible y terminarlo cuanto antes, sin, digamos, perecer en el intento. Esperamos que disfrutéis de la entrevista y os sirva de utilidad, y sin más os dejo esta segunda y última parte de la entrevista que Marta Álvarez realizó a Elena Blázquez de Opocampus. Y luego volviendo hacia lo que tú más controlas, nosotros, por ejemplo, en Fisio nos enfrentamos a 3 tipos de exámenes distintos. Normalmente es un tipo test, pero luego en las comunidades o en las juntas también tenemos desarrollo de tema y supuesto práctico. Y uno de los errores que yo veo muy frecuentes es que la gente estudia igual para un tipo test que para un desarrollo y un supuesto. Y esto a mí me parece un error fatal. Entonces, ¿qué técnicas de estudio aconsejas tú a la gente que nos escucha según el tipo de examen? Importantísimo lo que estás diciendo. Es muy triste que llevemos 15 años en el sistema educativo y que no sepamos estudiar, pero llegamos a este punto y primero nos damos de bruces con la realidad y decimos, bien, no sé estudiar. Vale. Ese es un error muy frecuente, abordar igual cualquier tipo de examen. Lo primero que la gente tiene que entender es que no es igual un examen tipo test, por ejemplo, que un examen de desarrollo. ¿Por qué? O un práctico, en vuestro caso. Porque en un examen tipo test es un examen de reconocimiento, donde tú tienes toda la información en el papel y simplemente tienes que reconocer que A va con B. Un examen de desarrollo, hay un folio en blanco y tú tienes que sacar toda esa información, por tanto necesitas mucho más vocabulario, más expresiones, aprenderte contenidos más grandes para poder volcarlo, y en un práctico tienes que saber integrar probablemente cosas de muchos temas. Y lo tienes que llevar pensado de casa también, porque los prácticos, lo que pasa a mucha gente es que no le da tiempo a terminar el práctico. Y dices, hombre, si me hubieran dado 7 horas, ya, pero te han dado 3. Entonces, ¿qué pasa? Porque me pongo a pensar el día del práctico y a relacionar lo que ya debería llevar relacionado de casa. Por tanto, para un examen tipo test, en los apuntes que tenemos que tener deben ser apuntes en folios que tú te hagas esquemáticos, es decir, tipo esquema. Aquí no me hace falta ponerme párrafos enteros. Aquí es importante visualizar las palabras clave, las que me van a hacer distinguir la respuesta correcta o el contenido que me están preguntando. Muy importante para un test distinguir palabras clave, distinguir contenidos preguntables y no pararme en lo que no es preguntable. Para esto ayuda mucho hacer muchos tests y ver cómo pregunta el tribunal, qué tipo de preguntas suelen hacer para identificarlo cuando estoy estudiando, y hacerme apuntes en formato esquema que a mí me ayuden a entender el contenido, a tenerlo todo estructurado. Por ejemplo, también muchas tablas, porque a lo mejor esto de esta parte del tema con esto de esta parte del tema me lío, pues voy a hacer una tabla comparativa para juntar con esto y que no mezclarlo, identificar cada cosa en su sitio, sobre todo temas que tengan datos, números, es muy fácilmente liable. Entonces, mucho esquema visual que a mí me ayude a tener todo el contenido muy claro en mis apuntes, sobre todo identificando palabras clave y interrelacionando contenidos que me puedo liar. Además, para el tipo test yo recomiendo tener una libreta de contenido difícil donde te apuntes lo que no se te queda, lo que fallas, contenidos muy liosos, me lo apunto ahí. Y tarjetas de estas de memoria, donde voy a apuntar mis errores de test, lo que más me cuesta, como el detalle, ¿no? En la libreta me caben contenidos más amplios y la tarjeta el detallito que me lío siempre sí o sí. Y esta libreta y estas tarjetas me voy a repasar sistemáticamente todos los días, 20-30 minutos,
porque es este contenido, 20-30% del contenido que es súper difícil y que a lo mejor necesita 60 vueltas o 70 vueltas y que lo estés continuamente repasando porque se te olvida. Eso para un tipo test. Para un examen de desarrollo, yo recomiendo tener un resumen y aquí sí que tiene que ser Totalmente. en contexto porque tú necesitas tener ese discurso dentro de ti, necesitas esos párrafos, necesitas ese orden, el contenido tiene que estar en orden, el contenido tiene que estar estructurado, tiene que estar claro, tiene que ser lo suficientemente profundo como para que te lo valoren como un buen tema. Entonces necesito tener un resumen que yo me he hecho, que además como lo he hecho yo, para mí tiene sentido y me pongo todo cosas que entiendo el orden, a veces puedo hasta cambiar cosas de orden de cómo me lo viene el temario original porque yo lo entiendo mejor así, puedo incorporar más contenido porque lo he enriquecido con un manual X y tengo este resumen que tiene que ser de longitud de lo mismo que tú puedes escribir en el tiempo que te dan para el examen. No puede ser Cronometrado. Yo ni lo mucho hago, más sí. largo ni mucho más corto. Tiene que Mm. ser de lo que necesitas. Si acaso, un poquito más para no quedarnos cortas, por si acaso algo se me olvida, pero vamos, medio folio más. Entonces ya sé que mis temas tienen que tener 6 folios. Cuando tú haces tu primer resumen, te lo lees en voz alta, lo cronometras o lo escribes y que te dé tiempo a hacerlo en el tiempo que lo tienes que hacer el día del examen. Un resumen, este sí, desarrollado. Y yo recomiendo también tener un esquema guión de una cara porque tenemos muchos temas, 50 temas, 70 temas, 90 temas. No te vas a acordar tanto del texto, pero sí que es importante que tú tengas esa imagen fotográfica de tu esquema de cada uno de los temas. Entonces, ese esquema, el día de tu examen, te haces un guión en un folio muy rápido para que cada cosa esté en su sitio, que no te falte nada, que esté todo el contenido, que lo importante esté, que lo introduzcas como quieres, que lo concluyas como quieres y que esté todo como tú quieres que esté. Y sí que tienes esa imagen fotográfica de ese esquema, que además luego cuando llega el examen y tienes que repasar y te tienes que repasar todos los temas en una semana, lo que te vas a repasar es tu esquema. Y si sabes que el esquema está ahí, yo de hecho al final recomiendo repasar solo con el BOE o con el boletín. Veo el tema y como que proyecto aquí el esquema y digo, ah, vale, me lo sé, otro. Y así voy repasando únicamente mentalmente, visualizando mi esquema y solo repasando, ay, no me acuerdo del último epígrafe, voy a repasarme último epígrafe y me repaso simplemente lo que veo que se me ha olvidado, ¿no? Pero puedo hasta llegar a hacer esos repasos imaginarios que se hacen súper rápido, puedes hacer repasos de todo en horas, que son muy importantes. Entonces, para un desarrollo, un resumen ajustado al tiempo que tú tienes para escribir y un esquema en una cara. Y luego para prácticos, yo sí recomiendo tener, pues en tarjetas medianas, por ejemplo, por contenidos, es decir, hacerte una lista primero de los bloques de contenido que te pueden preguntar, porque en los prácticos muchas veces la gente tiene la duda de decir, es que me pueden preguntar cualquier cosa. Entonces ya entramos otra vez en indeterminado, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa la podemos definir, porque tú tienes unas funciones en el puesto al que vas a opositar y te podrán preguntar sobre tus funciones. Vamos a acotarlo, vamos a ponerle nombre a todo esto. A lo mejor te salen 200 tipos de casos, bueno, pero ya son 200, ya no son cualquiera, ¿no? Y me voy poniendo en cada tarjeta el título del bloque de contenido que me pueden preguntar, pues me lo invento para lo tuyo, ¿no? Pues no sé, de codos, de rodillas, no sé, vale, y me lo invento, estoy dando seguro una barbaridad. Pero bueno, me pongo en mi tarjeta del posible caso de lo que puede ser. Y yo ahí ya vuelco todo el contenido que si me ponen un caso práctico de eso, yo debo de saber y debo de tener en cuenta. Y a lo mejor hay una mezcla de un montón de cosas, de temas, de legislación, de teorías, de estadísticas, pero ya me da una base sobre la que cuando me pongan un caso de X, yo ya saco mi tarjeta mental y digo, ah, todo esto es lo que tengo que tener en cuenta. Estoy aquí, o sea, me voy a mover en este bloque de contenido. No tengo que buscar entre todo mi temario a ver dónde había algo que me aplique a esto, ¿no? Entonces, tener un formato en el que tú ya has integrado y has visto con ojos de práctico, es decir, es volver a ver tu temario y buscar con ojos de práctico contenidos que puedan aplicar luego a el tipo de caso que te pueden preguntar. A esto a lo mejor tenemos que añadirle un dossier con información mucho más amplia, porque en los prácticos muchas veces entra mucha más información de la que tú te vas a documentar, que van a suponer un poco tu base profesional o tu base con más de contenidos no tan profundos como la teoría, pero que sí que tienes que saber porque te da dominio, te da criterio y podemos tener un dossier aparte o otros materiales donde yo de ahí voy a tirar contenido, ¿no? Pero hacer el trabajo de primero una lista de posibles casos prácticos, aunque sean 200, y ponerle nombre, hacer una tarjeta y según voy estudiando los temas, yo lo que recomiendo es matar dos pájaros de un tiro, según voy estudiándome los temas, todo lo que vea que me cabe
codos, ¿vale? Pues lo meto ahí en la tarjeta de codos y voy ahí a codos, ¿no? Y veo, ay, esto me vendría bien. Ahí también voy a ver contenidos transversales, decir, oye, en todo lo que sea de esto, vamos a meter esto. Entonces ya me va dando pozo, o sea, me va dando consistencia a mi caso. Este artículo de esta ley a todos los que sean de esto. Y voy rellenando, entonces tendrá un contenido, cada tarjeta tenemos unos contenidos específicos, pero también habrá mucho contenido transversal, que yo me lo voy a aprender de forma transversal también. O sea, no es cuestión en el práctico de memorizar prácticos, es cuestión de entender qué aplica, ¿no? ¿Qué contexto tengo que tener en cuenta si me viene este caso? Y habrá un contexto específico, pero habrá mucho contexto transversal y yo me lo aprendo de forma transversal. Que al fin y al cabo lo que estamos aprendiendo es a trabajar con los prácticos, ¿no? Es a pensar como pensaría una persona en su puesto de trabajo. Oye, me viene un caso de estos, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué documentos tengo que hacer? ¿Qué procedimiento o qué protocolo tengo que seguir? Me estoy como poniendo en esa situación. Pero si hay muchos contenidos que se repiten en diferentes situaciones, vamos a aprovecharlos, ¿no? Entonces vamos a prepararnos de una forma específica, individual, pero también mucho transversal. Por Yo tanto, eso, diferentes materiales para diferentes tipos de exámenes. Sí, sí, importantísimo. yo eso lo llamo el contenido comodín. Te digo, chicos, os Claro, pregunten lo que os pregunten, esto lo metemos en un sitio o en otro, porque es verdad que siempre, bueno, en nuestro caso, ejercicio terapéutico, por ejemplo, pues eso lo metemos siempre, atención centrada en la persona, claro. siempre, o sea, da igual lo que te pregunten, eso yo siempre se lo digo porque además te da seguridad que como tú, lo bueno de los supuestos es que tú también lo puedes enfocar por donde tú quieras, un tipo T no te puedes salir de ahí, pero el supuesto al final no hay cosas buenas o malas, es... Claro. Y otra cosa que les hago yo, que yo he comprobado que no me funciona, es investigar al tribunal. No sé si tú lo haces. Sí, Porque, sí, sí, ¿verdad? Porque yo he sí. visto que en los supuestos, como no es tan objetivo, siempre preguntan de lo que ellos más controlan. Entonces eso siempre no funciona. De hecho, nuestros alumnos en su puesto práctico quedan siempre de los primeros. Por eso, porque decimos, ellos son especialistas en esto, te van a preguntar de esto. Y tenemos tres tipos nosotros de temario también. Tipo test, desarrollo, que son resúmenes justamente cronometrados, que de hecho les digo hasta el boli que tienen que usar. Yo siempre recomiendo Sí, un pilot porque corre, no estamos claro. acostumbrados a escribir. Entonces, que sea y que entrenen muchísimo, porque al principio es que se te queda la mano ahí agarrotadísima. Y los esquemas también se lo hago yo en formato cuartilla, se lo digo yo que lo hagan, para eso, para tener bien claro que no se te olvide nada y luego ya escríbelo con tus palabras. Eso Sí, nosotros también lo trabajamos. Y en el tema de supuestos también tenemos otro temario, porque nosotros, por ejemplo, en Fisio hemos visto que con un temario teórico no cubres lo que tú dices, todo lo claro. que es... Entonces, de los bloques que más suelen preguntar, hay un temario práctico y también les hacemos supuestos, nosotros es en enfermedades, pues ¿qué te pueden preguntar de una esclerosis múltiple? Y que se aprendan las escalas de cada patología bien y algunas técnicas que sean solo de eso, porque eso en cualquier caso que sea de la misma patología lo puedes poner. Claro, Muy bueno. totalmente. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y luego, por otro lado, hablando también de lo que son los contenidos, no sé si os pasa a vosotros en psicología, pero nosotros en general los fisios no estamos muy acostumbrados a estudiar legislación, ¿no? Y sobre todo en las oposiciones, que hay muchos temas de legal, a mucha gente se le hace bola y los abandona. Yo esto insisto mucho porque a mí me parece que las preguntas de legales que son las más fáciles, porque lo preguntan literal del BOE. Entonces, como en fisios que son normalmente son sencillas, entonces como las lleves controladas, son preguntas que tienes seguras, cosa que no te pasa en el otro temario, aunque tú seas especialista en lo que sea, como te pregunten una escala o un autor que no conozcas, esa la fallas y en el legal no pasa. Entonces, ¿qué trucos les podrías dar así a la gente que nos oye para que no se les haga tanta bola al legal? A ver, la parte legislativa que todas oposiciones tienen, afortunadamente, lo primero que tenemos que hacer es entender por qué están en el temario. Y no es que nos quieran fastidiar los tribunales, es que vamos a formar parte de la administración del Estado, de la comunidad autónoma, de la entidad local a la que tú vayas a opositar, y hay unas normas que rigen afortunadamente nuestro trabajo. Es decir, estamos en un Estado de Derecho donde hay normas que regulan casi todo, lo cual nos da seguridad, bastante seguridad jurídica. Yo creo que tenemos que tener interés por aprender como poco la normativa específica que va a regular tu trabajo, Total. porque mañana vas a ser bastante incompetente
si no sabes manejarte con los márgenes de la ley. Es decir, puedes liarla bastante bien. Puedes hacer alguna cosa que no puedes, no, que no deberías hacer. Como poco, la normativa específica de nuestra oposición hay que estudiarla con interés y con el interés para aprenderla. Y desde ese interés se aprende todo bastante mejor. O sea, no me la tengo que aprender porque me la tengo que aprender, sino es que mañana probablemente estas normas las vas a tener encima de tu mesa de trabajo porque tienes que hacer un informe, porque tienes que seguir un protocolo, porque tienes que informar a un superior de algo y tienes que entender cómo son los procedimientos, porque habrá X formas de hacer las cosas que tenemos que controlar, con lo cual creo que lo primero es entender que hay que estudiarla con interés, por lo menos la parte específica, las normas que aplican a tu trabajo, porque te van a servir esto para tu vida profesional, pero para nuestra posición lo vamos a necesitar entender para el práctico, porque te va a venir muy bien acompañar lo que digas si tienes que decir algo dentro de un marco normativo. Para tus temas de desarrollo lo vas a poder también enlazar con un marco normativo, tanto con un marco normativo quizá pues, autonómico, estatal, incluso europeo, normas que ubican nuestro trabajo, hacer mucho más redondito nuestros temas. Nuestros prácticos lo van a rellenar bastante más también. Entonces, la parte específica hay que estudiarla con interés porque la vamos a necesitar. Habitualmente también hay una parte más común, pues la Constitución, leyes administrativas, más de derecho administrativo, a los que tenemos menos interés, que estas son la criba pues, de todas las oposiciones, porque a la gente también le cuesta más. Pensad siempre que lo que a ti más te cuesta, le cuesta más a todo el mundo. Lo que tú quieres dejar es lo que todo el mundo se quiere dejar y lo más interesante es lo más interesante para todo el mundo. Entonces, lo primero, yo cuando me puse a estudiar las normas, que también igual la mitad de mi temario era derecho, y claro, a todo el mundo nos gustaba más la parte de psicología, pero claro, yo decía, oye, sí, es que la gente lo lleva mal, a la gente no le gusta. Si yo llevo mejor esto, es que voy a destacar mucho más porque la gente se lo empieza a dejar, las leyes difíciles se las dejan. Y yo cada vez que alguien decía, uff, esto es muy complicado, y a lo mejor decían, bueno, sí, de esto no preguntan mucho, dejároslo. Y yo digo, "Ah, me lo apuntaba, esto me lo tengo que saber porque son tres preguntas que la gente no va a llevar, que si yo llevo bien, son preguntas objetivas, porque toda la parte de normativa es un contenido objetivo, o sea, es lo que queremos al final. No queremos indeterminados, no queremos un temario abierto, que en muchas ocasiones que son oposiciones técnicas, pues no sé cuántas formas habrá de hacer un tratamiento de X, pero a lo mejor hay un montón. Y si sigues leyendo hoy, alguien ha publicado algo nuevo, es muy infinito el contenido. Las normas es un contenido finito. Es muy fácil extraer el contenido preguntable. Es bastante fácil de aprender para un tipo test, que habitualmente casi siempre nos trae solo para el tipo test, con los formatos de libreta y tarjetas. Todo dato difícil que veáis de una norma a libreta o tarjetas y que lo aprendes por repetición y sin esfuerzo. Es decir, ni siquiera de la parte a lo mejor de más común, ni siquiera muchas cosas hace falta que las comprendas. Como es para un tipo test, Es tú literal. tienes que saber que A va con B, que la mayoría cualificada de no sé qué, pues es para probar no sé qué tipo de leyes y ya está. No hace falta, no te van a preguntar que expliques cómo se hace, cuál. Te van a hacer una pregunta literal de lo que dice la ley. Entonces es la parte específica. Yo me miraría todo y lo más difícil también con mucho más cariño porque la gente se lo va a dejar y como vamos a por el 10 y vamos a ser el número uno porque yo creo que hay que opositar pensando que vas a quedarte el número uno aunque luego no pase, pero tenemos que apuntar muy alto una oposición porque la competencia es alta y te corres el riesgo de quedarte por debajo, vamos a llevar muy bien lo que la gente lleva muy mal. ¿Cómo? Pues me lo voy a apuntar en un formato aparte, lo que veamos también preguntable, los datos que veamos preguntable y a base de repetición y a base de mucha visualización, de esquemas muy visuales, muy sintéticos, tablas, colores que luego recuerdes, un dibujito que te ayude a recordar algo y vamos a aprendérnoslo porque yo creo que es la llave de oro para conseguir una oposición. Porque lo que a ti se te hace bola, a la gente se le hace bola. Y tenemos que empezar a destacar, o sea, no vas a destacar el día del examen si no estás destacando en la fase de estudio de oposición. Tú tienes que destacar en la fase de estudio. ¿Y cómo destacas cuando no somos brillantes? Puedo decir, bueno, es que no soy súper dotado, no tal. Bueno, como la mayoría somos, ¿no? Haciendo cosas que los demás no hacen. Escucha a los demás. Yo aprendí mucho en la academia de lo que decían los demás. Yo aprobé parte de mi oposición escuchando a los demás, escuchando lo que decían que les costaba, lo que decían que era más difícil, lo que decían ahí esto cae menos. Y yo todo esto digo, todo esto me lo voy a aprender muy bien, porque son preguntas que valen más. Claro, lo obvio, lo fácil, se lo sabe todo el mundo, pero es que te vas a quedar en un pelotón de gente donde hay mucha gente.
empieza a hacer y a ponerle ojitos de cariño a esa parte que la gente va a llevar un poco peor. ¿Cómo? Facilítate la vida. Yo ahí es cuando empecé a hacer mis tarjetas y mi libreta. Dije, todo lo súper difícil a libreta y tarjetas y me lo voy a aprender por repetición de todos los días, me lo voy a mirar. Y me iba a trabajar en metro y me iba mirando mis tarjetas y a última hora me las miraba y al final te aseguro que ahí estuvieron las 10 o 15 preguntas en el test que me hicieron quedarme la segunda en el tipo test, que yo alucinaba. Porque dices, joder, si, tampoco he sido nunca la mejor en nada ni tengo una capacidad extraordinaria, pero creo que esa nota y ese puesto me lo dieron mucho esas preguntas de esos contenidos que la gente lleva peor. Estoy muy segura, porque son esas preguntas que marcan la diferencia. Y es una de aquí, dos de esta ley, otra de aquí, que al final son esas 10 15 preguntas que te colocan en un puesto diferente. Yo ahí estoy súper de acuerdo contigo. Hay muchas veces que nos preguntan, decidme un truco para saberme esto. Chicos, es que aquí no hay más trucos que repetirlo. Yo les enseño mi constitución que se le caen las hojas, que está Claro. deshilachada y es que es este el truco, el léetelo 200 millones de veces. Es que es verdad que eso marca la diferencia y que hay que perderle un poco el miedo, nosotros sobre todo al legal. Y es verdad que es cuestión de mentalidad, más que a lo mejor de un truco o de una estrategia milagrosa, es mentalidad. Sí, no es decir, me lo tengo que memorizar, sino, a ver, yo digo, cada ley es como un cuento, o sea, cada ley es una regla del juego, es como si mañana vamos a jugar a un juego que no hemos jugado nunca de mesa, pues vamos a leer unas instrucciones y a ver cómo se juega, ¿no? Pues las leyes son las reglas del juego para diferentes cosas. Si aprendes a leer las leyes por el BOE y estudiar directamente de la ley, son sencillas de entender. Otra cosa que sean difíciles de memorizar, pero comprender se comprenden. Además, pues el legislador tiene la obligación de hacer leyes comprensibles para la ciudadanía y que se comprendan. Y cuando tú te las has leído, a lo mejor a la primera hay partes que te pierdes, pero tú tienes la Constitución y la comprendes. Otra cosa es memorizarla, pero lo primero es también tener ese interés por comprender, que además yo creo a mayores que nos viene bastante bien tener un poquito más de cultura general de la que tenemos. O sea que yo creo que estudiar las leyes para tener un poco más de criterio, para cuando alguien tenga una conversación de algo y diga así, pues esto no es así, y tú digas, pues sí, esto es así, porque hay una norma que dice que esto sea así y hay que hacerlo así, A, B, C, y es así, aunque no te guste, es así. No nos viene mal ese cierto, esa gota de cultura que necesitamos. Primero, querer entender y luego tener estrategias para memorizar y ser cuca y buscarte la vida para, primero, visualizar el contenido preguntable, buscar las palabras clave, apuntártelas en un formato y luego mucha repetición y buscarte pues tus trucos. Hay gente que se hace dibujos, gente que se lo pone en 2 sitios, hay gente que los contenidos que le cuestan se lo leen todas las mañanas hasta que se lo aprenden. Búscate la vida, pero es tu objetivo aprendértelo. No es una opción dejarlo. Yo eso por lo menos así me lo planteaba y así se lo planteo también a mis alumnos. O sea, no tienes opción de dejarlo. Entonces, vamos a buscarnos la vida porque esto lo tenemos que llevar. Y no es que lo tenga que llevar, es que lo tienes que llevar perfecto. Porque aquí está tu plaza. Porque lo que a ti más te cuesta, le cuesta más a todo el mundo. Y si aquí haces un poquito más, estamos aquí marcando la diferencia. Con lo cual, yo amo el contenido legislativo, la verdad, porque aparte de que lo entiendo fácilmente, me gusta mucho un contenido tan acotado, pues igual venimos de psicología donde buscas una teoría de algo y no hay una, hay 27.000, nunca sabes cuándo estás dando todo el contenido para un test, al final siempre preguntan cosas que tú no has metido en el temario porque dices, este autor también existía, ya, pero es que, ¿qué te meto? O sea, ¿dónde paro, no? Es que es un contenido inabarcable y la parte legislativa es un contenido cerrado. Desde que tú lo tienes encima de tu mesa, es eso, ya está. Ahora tenemos que aprenderlo, ¿no? Bueno, buscamos recursos para aprenderlo. Pero ahí está parte de la plaza. Esto es al final, yo creo, lo que llevamos hablando todo el rato, ¿no? Que muchas veces es la responsabilidad y es la forma de enfrentarte a las cosas, ¿no? La creencia que tú tienes o los pensamientos que te generan. Yo creo que hay aspectos, no sé qué opinas tú, hay aspectos también, pues esto que decimos, personales, que pueden jugar a favor o en contra, ¿no? En el opositor. Y lo bueno de todo es que, bueno, como dice el gran Anthony Nadal, todo se puede entrenar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son para ti las cualidades que el opositor debe cultivar para poder conseguir una plaza y cuáles son las que nos perjudican y tendríamos que trabajar un poco? Sobre todo, además, que tú eres psicóloga. Yo creo que la constancia es súper importante. Entender que te has metido en un proyecto que necesita constancia. No vale picos
ni vale atracones. Aquí es más importante la constancia, entonces ahí es muy importante ser constante. Creo que es muy importante ser autoexigente de una forma realista, es decir, no una autoexigencia imposible y buscar la perfección, sino buscar siempre lo mejor de ti. Yo creo que tenemos que estar siempre intentando sacar ese poquito más, estudiar un poquito más si puedes, estar más concentrada si puedes, hacer el esquema mejor, llevar el tema mejor, ver esos detalles de la ley que me había dejado, ir un poco más, tener siempre como esa ambición buena de querer ser el mejor, ¿no? De querer hacerlo lo mejor posible, no buscar atajos, ¿sabes? Creo que es una desventaja y esto entra y esto me lo quito, estos temas me los dejo, porque al final ya estás ahí como de mínimos, ¿no? Ya eres tú mismo el que te estás autolimitando y el que estás decidiendo que no va a poder llegar a todo. Tú plantéate llegar a todo, luego llegar al examen y ya veremos con cuándo llegamos, ¿no? Y al final, la gente cuando va a un examen y luego va al año, suspendió y va al año siguiente, yo supongo que tú lo hablarás igual, y hay gente que me dice, Elena, es que es normal que yo no aprobara el año pasado, porque es que realmente No es que no estaba haciendo tenía bien. control. Sabía mucho, pero es este año cuando yo siento que estoy realmente preparada. Y menos mal que no aprobé, porque, pues porque no hubiera estado preparada, porque estaba muy verde. He necesitado este año. Me sentó fatal suspender, fue un bajón, pero remonté y aquí estoy. Y es ahora cuando entiendo que sí, que ahora sí que tenía que aprobar y no el año pasado, ¿no? Entonces, esa madurez también te la da el entender que tienes que ser constante. Creo que es muy importante también empezar esto sabiendo que lo tienes que terminar, o sea, que a no ser que alguien tome una decisión de dejarlo a mitad de camino, pero eso es una cosa que empiezas y que terminas. O sea, nadie se plantearía dejar la carrera no sé, en tercero de carrera, ¿no? Habrá gente que lo haya hecho, ¿no? Pero en general todo el mundo dirá, hombre, ya que estás aquí, no lo dejes, ¿no? Termina y luego si quieres dedícate a otra cosa, ¿no? Pues yo estoy igual, ya que estás aquí, termina y luego si quieres, pues mira, te pides una excedencia igual que yo y te dedicas a otra cosa. Haz lo que quieras, ¿no? Pero ya que estamos aquí, tener esa intención de terminar y para eso tenemos que ser constantes y persistentes hasta la meta y entender que esto termina cuando termina. ¿Que tengo que oscilar mis ritmos? Oscilo mis ritmos, es decir, tener cierta flexibilidad, creo que también es importante, no ser rígida con tus objetivos, sino ser capaz de entender que pasan cosas, que a lo mejor en un momento dado puedes llevar un nivel mucho más exigente, pero luego pues tienes que trabajar y tienes que bajar la exigencia, o luego tu hijo demanda más atención y también tienes que bajar la exigencia, pero vas a buscarte la vida para los 3 meses antes del examen, buscarte apoyo y poder estar a tu máxima exigencia. Ser exigentes con nuestro objetivo, flexibles y también ser muy solucionadores y muy proactivos en todo lo que nos va pasando. Es decir, no esperar a que te salte ya el problema delante. No esperes a que llegue la mudanza y no lo has planificado. No esperes, si ya va a pasar, anticípate, genérate las condiciones ideales para estudiar. Búscate la comodidad dentro de tu estudio también. No tiene que ser esto un desgaste y dejarnos la piel. O sea, yo creo que estudiar requiere mucha exigencia, pero lo puedes hacer desde la comodidad también. Ponerte un número de objetivos realista, buscarte un espacio que para ti sea cómodo, plantearte si tienes es mejor estudiar en la biblioteca, buscar apoyo y ayuda en un momento dado si lo necesitas, pedir favores. Bueno, podemos buscar las mejores condiciones para estudiarlo. Por tanto, creo que estas variables, estas características son importantes. Ser constante y todo. Creo además que lo que tú decías, ¿no? Creo que no hay que, no sé, no todas nacemos con ellas, o sea, no nacemos constantes, nacemos autoexigentes, te vas haciendo por el camino. Yo era bastante desorganizada, bastante poco constante, soy flojita, o sea, no soy una persona perfeccionista tampoco, ni necesito que esté todo súper perfecto, pero cuando me metí a la oposición dije, hasta hoy y a partir de hoy voy a ser la más organizada, la más autoexigente, la que lleve registros de todo, me voy a empezar a cronometrar y durante un tiempo me hice eso y fui eso. Y ahora pues me he quedado con lo que me funciona y otras cosas no necesito tanta exigencia y bueno, he encontrado mi punto, pero claro que temporalmente tú puedes ser la que quieras ser y claro que puedes pasar de ser desorganizada y floja como soy yo a decir todos los días de 9 a 9 en la biblioteca. Claro que puedo hacerlo. O sea, es que a veces nos quitamos la capacidad de poder ser otra cosa. Y además creo que la oposición es esa oportunidad para conseguir mejorar en esos aspectos en los que siempre te han coleado por ahí, pero como no Totalmente. los has necesitado, pues ahí están, ¿no? Porque a mí ahora pues, me viene muy bien ser organizada, tener cierta autoexigencia, intentar hacerlo lo mejor posible, pues ya yo
desde ese momento sí que intento cada cosa que hago hacerlo lo mejor posible, porque ya que lo tengo que hacer, voy a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Yo a eso le llamo autoexigencia, a que no te dé igual hacerlo mal o bien. Si lo tienes que hacer, hazlo lo mejor que puedas. Lo has decidido que lo vas a hacer, hazlo lo mejor que puedas. Y si mañana ves que lo que hiciste lo puedes hacer mejor, realdo y hazlo mejor todavía. Yo eso entiendo, por eso entiendo autoexigencia, ¿no? No por perseguir una perfección, sino por, dentro de lo que yo estoy haciendo, hacerlo lo mejor posible. Y creo que eso es muy importante. ¿Qué variables creo que perjudican a la gente que está opositando? Creo que mucho no tener claro que esto es lo que quieres hacer. Creo que en muchas ocasiones muchas personas se meten a opositar porque es lo que toca también, porque parece que ves el número de plazas y es el momento ahora, ¿cómo no lo voy a hacer? Pero realmente no estás dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer para conseguirlo, ¿no? Y esto es tan difícil como parece que es. Sí, o sea, yo cuando alguien me dice es que es muy difícil, digo, ¿alguien pensaba que esto no era complicado? O sea, vas a tener un trabajo con unas condiciones muy buenas que mucha gente quiere y evidentemente si fuera fácil, pues esto no estaría tan cotizado, ¿no? O sea, que, claro, lo que vale mucho cuesta mucho. Entonces, muchas personas creo que no tienen claro lo que, si quieren mucho o poco esto. Y creo también que perjudica mucho cuando no estudias realmente a lo que quieres. En ocasiones hay personas que toman decisiones pues porque creen que es más fácil alguna, porque por cercanía, bueno, porque han oído más, a veces se oye hablar más de unas oposiciones que de otras, y te lanzas a cosas, pero realmente la gente no estudia motivada porque no le interesa tampoco ese trabajo. Entonces, si no sabes por lo que luchas, es muy difícil que te levantes cada día y te sientes a estudiar concentrada, ¿no? Porque además siempre vas a tener el rum rum de, estoy haciendo lo que quiero hacer, podría hacer otra cosa y así es muy difícil estar estudiando concentrado. Entonces, el no tenerlo claro creo que perjudica mucho, porque creo que desde que lo tienes claro y que sabes que esto es lo que quieres para ti, ahí hay un cambio sustancial y la gente estudia desde otro punto. Y luego, no, en esto lo verás también mucho, hay personas que pase lo que pase, y nosotros como vemos a los alumnos cada semana, hay personas que todos los días que tienes clase nunca fallan, siempre tienen traen lo que tienen que hacer, incluso un poco más. Te dicen, mira, he pensado que podría hacer esto así fantástico, haz esto. Y nunca fallan y seguro que les han pasado cosas. Y a veces te lo cuentan, oye, pero vengo, pero esta semana me ha pasado no sé qué, pero vengo y estoy aquí. Y hay personas que tengo un constipado y ya no estoy estudiando, ¿no? Y La responsabilidad al final. claro, y es que he necesitado hacer tal, ya, pero es que esto es prioritario, es que, pero yo, claro, no somos las madres tampoco de las personas que opositan, ¿no? Pero hay mucha diferencia en cómo afrontan la responsabilidad las personas, ¿no? Entonces, si eres ese tipo de personas que pasa una mosca y te distrae, es tu oportunidad para decidir si quieres ser una persona a partir de ahora comprometida, que realmente cuando algo quiera, lucha y lo consigue, o si no quieres hacer ese aprendizaje, que al final lo van a dejar, ¿no? Esas sí que son las personas que en un momento dado, antes o después, porque hay tantos baches en tu, como todo es un bache y todo es un obstáculo, te quedas atrás, ¿no? Hay personas que del obstáculo dicen, mira, no he podido estudiar lo que quería, pero he sacado 10 horas y estoy contenta porque con lo que tenía encima saqué 10 horas a la semana. Eso te fortalece mucho. Y es que además, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo intento preparar a la gente no para que aprueben la oposición, sino que para que sean personas competentes en el puesto de trabajo, que sean personas a las que se les respete, que tengan criterio, que mejoren la administración, que sean personas con talento, pero con criterio, con iniciativa, con capacidad de transformar cosas. Realmente entiende mucho más, o sea, piensa mucho más allá de lo que estás haciendo, no es solo aprobar la oposición. Al final, la administración, ¿a quién quiere? Yo digo, es que la administración huele a la gente competente. O sea, tú vas al tribunal, entonces, conviértete en la persona a la que tú contratarías si esto Claro. fuera tú. Y no van a contratar a una persona floja que cada semana esté de baja porque le pase algo, que siempre tenga alguna excusa para no haber hecho lo que tiene que hacer. No te quiere la administración. Tú no te contratarías a ti misma. O te conviertes en esa persona o no vas a entrar y es lógico que no entres y tienes que estar fuera porque no es solo cuánto sabes, es tu capacidad de sobreponerte a las cosas que te pasan, tu flexibilidad, tu capacidad de afrontar el estrés, la presión. Mañana, pues, a lo mejor tienes un puesto directivo cuando seas funcionaria.
a lo mejor tienes que dirigir un equipo, vas a tener un montón de responsabilidades. La administración quiere gente así, que sea capaz de asumir todo eso. Si no lo sabes, este es el momento para aprender a ello, ¿no? No desaproveches la oportunidad, pero sí que te tienes que convertir en esa persona que tú misma contratarías si esto fuera tu empresa. Yo ahí añadiría una cosa, fíjate, a mí lo que me pasó era al contrario. Yo he tenido que trabajar el no ser tan exigente, porque a mí eso me generaba muchísimo sufrimiento. Me ponía unas metas muchas veces inalcanzables y las alcanzaba a base de no me levanto y hasta que no acabe esto no me levanto y me da igual. Yo me maltraté, entre comillas, también mi cerebro por esa autoexigencia. Entonces yo creo que también la clave es lo que decíamos de escucharte y decir y permitirte y cuidarte durante el proceso y hoy estoy más cansada, pues voy a descansar. O sea, a mí eso me costó un montón y todavía me pasa, me costó mucho aprenderlo porque luego está la otra parte, la super exigencia y se vive también con mucho sufrimiento. Entonces eso, Sí. el ser flexible, ¿no? Sí, pero yo creo que es una fase por la que hay que pasar, ¿no? Y ese aprendizaje lo tienes que hacer. Yo ya te digo, también me pasé de no ser nada exigente al 100%, pero tuve que estar ahí para salir de donde estaba, para empezar a tomar el control, para empezar a ver cuáles son mis límites y a partir de ahí decir, vale, mi límite máximo es este, y si un día no, para luego decir, y si un día no llego, no pasa nada. Pero yo creo que está bien ir a tu máximo, saber cuál es tu máximo, porque si tú no te exiges el máximo, nunca vas a saber cuál es tu máximo. Al final, tú imagínate que nos dicen que tenemos que saltar una valla de 1 metro, pues si nos ponemos 1 metro, aprenderemos a saltar 1 metro. Pero si tenemos que saltar una valla de 2 metros, aprenderemos a saltar una valla de 2 metros. Entonces, claro que yo creo que es importante saber cuál es tu límite, pero también tenemos que entender que todos tenemos un límite y que hay un punto del que ya no puedes tirar más, ¿no? Y me pongo el límite ahí porque sé que puedo llegar ahí y por ahí, cerca de por ahí puedo estar. Y me permito alguna vez no estar ahí. Pero lo conozco, ¿no? Sé hasta dónde puedo llegar. Entonces, sí, porque si no, nunca vas a saber. Si no, porque hay personas que pueden estudiar fácilmente 8 horas al día y hay personas que más de 5 no pueden hacer. Bueno, al final uno asume que yo más de 5 no puedo hacer y no hago más de 5, ¿no? Pero el de 8 algún día se planteó hacer 8 dentro de las circunstancias, dentro de que cada uno se tiene que conocer, ¿no? Pero sí que yo creo que hay que pasar por una fase de superexigencia, conociéndonos lo que digo, nuestros límites y por supuesto no rompernos por el camino y cuidar nuestra salud mental y cuidar nuestra salud física, entender que hay que recuperar, que para poder estar al 100% estudiando tienes que estar al 100% descansando y necesitas unas horas de sueño y necesitas desconectar y necesitas meter una actividad que te guste la semana y la vida tampoco se va a parar y vamos a parar el reloj y porque estamos opositando, ¿no? Porque tampoco es sano. Pero bueno, es ese aprendizaje que decimos que hay que hacer. Mira, tú lo hiciste al final intuitivamente, yo creo que se hace, ¿no? Se hace de una forma sana. Y sí que es importante decir, ve, empiezo y es al principio esa motivación, esa ilusión, que lo traduzcas en una máxima exigencia, ¿no? Si no lo hacemos al principio, cuando tienes todas las ganas y toda la motivación, ¿cuándo lo vas a hacer? Totalmente. Y ya luego, por último, quería hablar contigo ya de la pregunta del millón que te habrán hecho, porque a mí me la hacen todos. ¿Cómo se hace un tipo test, Elena? Porque esta es la eterna duda. ¿Cuántas me dejo en blanco? ¿Cuántas me arriesgo? ¿Cómo me arriesgo? A ver, yo aquí siempre digo que no hay una fórmula exacta, ¿no? Porque depende de la dificultad del examen, si restan o no las erróneas, pero es verdad que siempre tenemos que tener una estrategia definida, porque luego conocemos todos y alumnos, que yo casi los digo, te mato, cuando lo hacen a lo mejor en el cuaderno y no les da tiempo a pasar la plantilla o cuando la pasan mal. Esas son cosas que no pueden pasar bajo ningún concepto, pero siempre hay alguien que en ese examen le pasa. Entonces, ¿cómo se hace un tipo test? Es súper importante tener una estrategia, como dices, a la hora de afrontar el tipo test. No tiene ningún sentido plantearse un examen tipo test solo estudiando temas. Hay que entender que estamos estudiando para saltar la valla de 2 metros, con lo cual tenemos que practicar a saltar la valla de 2 metros. No puedo solo estar entrenando haciendo otras cosas. Para esto hay que hacer mucho test y hay que hacer mucho test con una estrategia. Y la que vale y la mejor estrategia es la tuya, la que a ti te funciona. Tenemos que llegar a saber qué es lo que a mí me funciona. Yo planteo un formato estándar que luego cada uno tiene que adaptar. Lo que yo entiendo que tenemos que plantearnos es hacer el examen por vueltas. Es decir, Igual. Primero yo le llamo vuelta 1, vuelta 2 y vuelta 3. No me he complicado la vida. En la vuelta 1 voy a contestar las preguntas fáciles, cortas y seguras, las que en cuanto la veo, la pregunta ya estoy diciendo 5 días o lo que sea,
ya está, veo la pregunta y tengo en mi mente la respuesta. Y veo que es la C, confirmo que no hay ninguna más correcta y la C. Y me la voy contestando en mi hoja de respuestas directamente porque ya sé que está bien, ya la he No la comprobado. cambias. No, no, está bien, está bien, está O bien. la cambian. No, esta ya por eso la contesto en mi hoja de respuestas y ya no existe más. En la vuelta uno, preguntas fáciles, cortas y seguras que me sé y confirmo que no hay ninguna más correcta que esa a mi hoja de respuestas. Si veo que alguna es más larga, pero que me sé, pero tengo que pensar más, porque a lo mejor son respuestas que se parecen mucho entre sí, han quitado solo una palabra, o que tengo que pensar, o tener una regla mnemotécnica, me pongo un 2 y me la dejo para la vuelta 2, que va a ser para la vuelta de preguntas largas o que tengo que pensar. Son preguntas o un poco difíciles, pero me las sé también. Entonces, en la vuelta 2, las que me sé, también las contesto en mi hoja de respuestas porque me las sé y están bien y están correctas. Y me dejo el riesgo para la vuelta 3. Entonces, cuando voy viendo si alguna me la sé, pero al ver las preguntas, las respuestas, digo, ay, ahora no sé si era la B o la C. Me pongo un 3 y me lo dejo para la vuelta 3. Y ahí ya, sabiendo las que he contestado en la vuelta 1 y la vuelta 2, que las tengo seguras, contesto las del riesgo. ¿Qué tengo que hacer? Yo recomiendo las del riesgo, hacerlas con otro color diferente en la fase de prueba que estamos haciendo en casa y todos los test que hago en casa. El riesgo lo pongo en otro color diferente. Y voy llevando un Excel donde voy viendo las del riesgo, ¿qué ha pasado? ¿Me ha subido o me ha bajado la puntuación? Porque a veces decimos, es que me he arriesgado en 20 y he fallado 10. Ya, pero es que has acertado 10, te sale bien el riesgo, porque te ha subido a lo mejor un 0, o sea, te ha subido 3 puntos el riesgo. Hemos fallado 10, pero hemos acertado 10, es un más 3. Con lo cual, vamos a analizar de forma independiente el riesgo y ver qué es lo que pasa en mi caso, porque habrá personas que el riesgo le favorezca y habrá personas que no. Esta línea de cuánto me favorece el riesgo aumenta en función de cuánto más domino el contenido. Es decir, cuanto menos sé, el riesgo menos favorece, pero cuanto más sé, el riesgo suele favorecer porque lo que tú crees que es una intuición ya no es, o sea, no es una intuición, es que en algún momento dado has visto ese contenido, tienes más capacidad para relacionar la información, tienes más capacidad para ver la que no es seguro, 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 tienes más razones por las que lanzarte hacia una pregunta determinada, ¿no? Entonces, en general, cuanto más sabes, más te favorece el riesgo. Pero es importante que analices qué pasa en tu caso y hacer ese análisis y ver. Entonces, así ya sé, porque tú ya vas probando y dices, oye, pues si me arriesgo 20 y acierto 10, me sale positivo. Igual si me acierto 30 y acierto 15, me sigue saliendo positivo. Me puedo arriesgar en 30. Y tú ya vas al examen sabiendo que te puedes arriesgar en 30. Y las contestas tranquilas, las del riesgo, porque me puedo arriesgar en 30. Y voy segura con mi estrategia. No estoy como, bueno, no sé qué hago, son muchas, otra vez muchas, pocas, ¿cuántos? Muchas, pocas. Hay mucha gente, cuando analizamos los test, tienen las que he fallado mucho, digo, pero vamos a ver qué ha pasado con los fallos del riesgo. Y casi muchas veces en el mucho había mucho fallo, pero había mucho más acierto. Es que te ha salido positivo el riesgo. Entonces, planteamos el examen por vueltas. Me da igual que pongamos un 1, 2, un 3. Hay gente que pone una interrogación, una cruz, un círculo. Buscaos la marca que sea, pero tenemos que ir haciendo marcas en mi examen. Y primero contesto las seguras, segundo las que son seguras, pero que son un poco más largas o tengo que pensar más. Y tercera, la vuelta del riesgo. Y luego analizo el riesgo, qué es lo que pasa. Y ya voy con esa estrategia a mi examen. Y sé que me puedo arriesgar en 10, en 15, en 30 o en 40 porque me beneficia. O en 4 porque me perjudica. Tengo que tener esa medida. Si lo hago con otro color es muy fácil sacar la cuenta. Y me voy llevando un registro. Y al cabo del año, si he hecho 40 test, pues si el 90% de las veces me sale positivo el riesgo, arriesgate. Pero si el 70% te sale negativo, no te arriesgues. Entonces ahí está en función de cada uno. Vale la medida de cada uno. Me parece súper interesante. Yo lo hago por vueltas, pero nunca se me había ocurrido analizar el riesgo. Y eso también me lo voy a, lo voy Hay a que creer analizar porque el me riesgo de parece forma independiente. súper interesante. Nosotros hacíamos primera vuelta las que sabes seguro, segunda vuelta las que son más largas o las que dudas entre dos, porque yo les digo que las que saben muchas veces puedes descartar desde el principio, entonces esa que las tachen. Y en segunda Sí. vuelta las que dudamos entre dos. Y si no te sale todavía la cuenta para probar
algunas, si acaso, en función de la dificultad, de las que duden entre 3. Nunca se me había ocurrido analizar el riesgo, me parece súper útil eso. Es que en muchas ocasiones cuando la gente domina mucho, el riesgo le va muy bien. Y entonces es ahí cuando sacas una puntuación muy alta. Gente con puntuaciones muy altas probablemente haya habido bastante, o sea, ha tenido las mismas que todo el mundo bien, pero luego de las que se ha arriesgado porque son cosas más complicadas, tal, muchas estaban bien también. Entonces, si es un examen tipo test, habitualmente que te restan por cada una bien, por cada 3 mal, una bien, ¿no? Cuando pueden restar 0,25 o 0,33 es lo habitual. O cada 4 mal una bien o cada 3 mal una bien. Es que si tú te arriesgas en 30 con que tengas 11 bien y 19 mal, te sale positivo. Entonces, claro, dices, es que he fallado 19. Ya, pero es que has acertado 11 y estás o sea, tienes un +1 gracias a esto. Es muy poco, pero tenemos un +1. ¿Sabes? Entonces, es importante analizarlo de forma independiente y que cada uno lleve su registro. En un Excel, yo recomiendo, o sea, te pones el test y que recomiendo también repetir un test que a veces tenemos una tendencia a, quiero hacer test nuevos, test nuevos, test nuevos. Repite test que te hayan salido medio mal hace un tiempo y mejora la estrategia con un test que ya has hecho y mira a ver qué pasa. Porque al final aprendemos siempre cuando repetimos cosas. Necesitamos aprender sobre los test rehaciendo el mismo test 3 meses después y ver qué ha pasado. Y ahí también ves si estás avanzando o no. Oye, pues que antes saqué un 50 y he sacado un 70. Voy bien, tengo 20 más. Bien, voy bien. O es que estoy estancada. Saqué un 50, llevo 3 meses estudiando más y he vuelto a sacar un 50. ¿Qué pasa? Te da mucha medida. Qué bueno, Elena, me parece súper interesante todo lo que has dicho. Hasta aquí llega la entrevista, no te quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias por haber sacado este huequito para hablar con nosotros. Creo que es oro todo lo que has contado. Te agradezco de corazón haber dado luz a todas estas cuestiones, que a mí personalmente también me has ayudado para mejorar mi preparación con mis alumnos, y estoy segura de que van a ayudar a muchísima gente a enfrentarse mejor, con menos incertidumbre y menos miedo a la oposición. Así que muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias, encantada, un placer. Siempre me encanta hablar de cualquier cosa relacionada con oposiciones con cualquier persona, porque creo que hay que transmitir ilusión a la gente que está en este camino, pero también herramientas reales, técnicas reales y comprensión de qué es lo que están haciendo, ¿no? No es solo venga, vamos a hacerlo bien, no, cosas concretas porque la gente necesita el saber el cómo, vale, pero ¿cómo lo hago, no? Y siempre poder especificar un poquito más y tener huequitos para poder dar más pinceladas. Estoy encantada y feliz, así que espero que ayude mucho a toda la gente que nos esté escuchando y te agradezco muchísimo la invitación, ha sido un placer. Y quien te necesite sabe que te tiene en Opocampus, por si alguien necesita que le des esas pautas en su caso concreto. Así que muchísimas gracias, Elena. A ti, por ahí seguimos. Gracias. Esperamos que te haya gustado y sido de utilidad. Todo lo expuesto son pequeños fragmentos que forman parte de nuestro contenido. Recuerda que si quieres saber más, en la descripción del episodio tienes acceso a nuestra página web y redes sociales, donde estaremos encantados de atenderte y ayudarte en tu camino opositor. Hasta el próximo episodio.